el siguiente problema tenemos un triángulo ABC y un punto D y un triángulo que cumplen con lo siguiente. El punto D se ubica en el segmento en el lado AC, tal que el lado AB es congruente con el segmento DC. Además tenemos que los ángulos DBC vale 5x, el ángulo CAB 4x y el ángulo BCA vale 3x. Sabiendo esto, entonces nos piden AX. Entonces, ahora fijémonos que el dato AD igual CD va a ser uno de nuestros datos más importantes, dado que, bueno, como hemos visto en problemas anteriores, siempre que tenemos información de que un segmento es igual a otro, tendemos a hacer una construcción auxiliar. Entonces, ahora vamos a proceder de la misma manera y vamos a construir en este sector un triángulo congruente con ABB. Entonces, ya. Hecho esto, entonces a este punto que queda en la parte superior le llamaremos D'. Luego, bueno, notemos que en el triángulo DBC ocurre que tenemos 5x y 3x, por tanto este ángulo exterior 8x, y a falta de algún nombre al ángulo ADD le vamos a llamar simplemente alfa. Una vez hecho esto, vamos ahora a proceder a rotular nuestro nuevo triángulo, que es D'C. Entonces, lo que hicimos fue poner este triángulo de esta forma. Entonces, el segmento BD va a ser congruente con el segmento de D'D. ¿Ya? Y bueno, tenemos otro punto. Entonces le vamos a agregar otro punto. Entonces, bueno, como este ángulo de aquí es alfa, este de abajo también le llamaremos alfa. Y si este de aquí es 8x, el ángulo superior también corresponderá a 8x. Ahora voy a tomar un punto en el segmento de prima C, por aquí, tal que me genere un triángulo isósceles de la siguiente manera. ¿Dónde está la...? Entonces, es que este punto se llama P. Entonces, veamos que como este ángulo vale 4x, al copiarlo, el ángulo completo es 4x. Entonces este ángulo de aquí, para completar los 4x, tiene que valer simplemente x. Entonces lo que yo hice fue ubicar un punto P, tal que el triángulo DPC es isósceles. Por tanto, este ángulo de aquí va a ser 4x también. ¿Ya? Y bueno, entonces este va a ser alfa menos 4x. ¿Ya? Entonces notemos que tenemos 4x. Por lo tanto, el ángulo exterior aquí va a ser 8x. Entonces, va a aparecer un triángulo de prima P isósceles, puesto que en sus bases ambos ángulos miden 8x. Por lo tanto, vamos a hacer notar la congruencia con ella. Y bueno, como el triángulo DPC también es isósceles, por construcción, vamos a tener que DP es igual a PC. Entonces ahora necesito construir un último segmento. Entonces notemos lo siguiente. Del triángulo ADD tenemos que 4x más alfa más 8x es igual a 180 grados. Entonces notemos que en el vértice D, en el punto D,
ocurre que hay un ángulo de 8x y este ángulo completo mide alfa. Por tanto, el ángulo que nos resta para sumar los 180 es de 4x. Entonces, veamos ahora que en D ocurre que el segmento BD es igual con D'D es igual con PD. Por tanto, podemos decir que el punto D es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo BD'P. Entonces, vamos a hacer notar bien el triángulo BD'P. La regla. Como el punto D es centro de la circunferencia circunscrita BD'P, tenemos que 4x es un ángulo central. Por lo tanto, al llevarlo al punto de la circunferencia, ese valor disminuye a la mitad. Por lo tanto, si tenemos que el ángulo de' de B vale 4x, en P, que es parte de la circunferencia, va a valer 2x. Vamos a hacerlo notar enseguida. 2x. Entonces, ahora viene lo interesante porque en el ángulo PCB vale x y el ángulo exterior vale 2x. Por tanto, el pequeño ángulo que se forma en PBC va a valer x. Y bueno, tenemos un ángulo de base x con ángulo de base x y x. Por lo tanto, PC va a ser igual a BP. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos finalmente? Vamos a tener que el triángulo DDP es equilátero, por las congruencias. Y así, bueno, vamos a tener que alfa va a ser, alfa que es este ángulo completo, va a ser igual a 60. Lo cual implica con la igualdad anterior que 12x va a ser igual a 120. Y entonces de esa misma manera tenemos que x vale 10. Y eso resuelve el problema.